Hola, ¿qué hay de nuevo? Hi, what's up? Eres muy divertido. You're a lot of fun. ¿A qué se dedica? What do you do for a living? Estaba preocupado por ti. He was worried about you. Él no tiene empleo. He doesn't have a job. Solo espera ahí. Just wait there. Te lo prometo. I promise. Siento un gran honor. I feel very honored. Gracias. Thank you. Somos buenos amigos. We are good friends. Estás bromeando, ¿verdad? You're kidding, right? Está bien. It's okay. Estoy soltero. I'm single. Estoy listo. I'm ready. Va demasiado lejos. It goes too far. ¿Quién toca a la puerta? Who's at the door? ¿Qué me recomiendas? What do you recommend? No puedo ir contigo. I can't go with you. ¿Cuál es su nombre? What is your name? Es una mala idea. It's a bad idea. ¿Usualmente sales con él? Do you usually go out with him? Lo que tú digas. Whatever you say. ¿Cómo has estado? How have you been? No vale la pena. It's not worth it. Buena idea. Good idea. Está sobrecargado de trabajo. You're overworked. Nuestras posiciones son diferentes. Our positions are different. Yo hablo muy bien inglés. I speak very good English. Es tu turno. It's your turn. Tiene razón. You are right. ¿Tienes experiencia en este empleo? Do you have experience in this job? Él es muy amigable. He is very friendly. ¿Dónde vive usted? Where do you live? La comisión ya emitió la respuesta. The committee has already issued the answer. Empecemos con la reunión. Let's start with the meeting. Es un mundo pequeño. It's a small world. ¿Es cierto? Is that right? ¿Vamos a cenar juntos? Shall we have dinner together? Ellos se gustan. They like each other. Manténme informado, por favor. Keep me posted, please. Tienes mucha imaginación. You have a lot of imagination. Gracias, acabo de comer en el restaurante. Thank you, I just ate at the restaurant. Esto no es importante. This is not important. Recuerda que te lo advertí. Remember I warned you. ¿Cómo está tu salud? How is your health? Déjame acompañarte. Let me come with you. Disculpa, no te escucho bien. Sorry, I can't hear you well. Tu nuevo vestido es muy hermoso. Your new dress is very beautiful. Me siento muy cansado. I feel very tired. La ventana está destruida. The window is shattered. Él no piensa antes de hablar. He doesn't think before he speaks. Un placer verte de nuevo. Nice to see you again. Ellos trabajan muy bien. They work very well.
Él es muy famoso. He is very famous. Tomemos la autopista. Let's take the highway. Me siento un extraño aquí. I feel like a stranger here. Tengo una explicación. I have an explanation. Ella lo sabía. She knew it. Me esforcé, pero no pude. I tried hard, but I couldn't. ¿Estás esperando a alguien? Are you waiting for someone? ¿Esta es la oficina de objetos perdidos? Is this the lost and found office? Quiero irme de inmediato. I want to leave immediately. No te preocupes, estarás bien. Don't worry, you'll be fine. Ten cuidado. Be careful. Sorprendiste a todos. You surprised everyone. Me parece que debemos cambiar el lugar. I think we should change the place. No estoy preparado aún. I'm not ready yet. No puedo aceptar su propuesta. I can't accept your proposal. La población está aumentando. The population is increasing. No me empujes. Don't push me. Estoy en contra de esta decisión. I am against this decision. ¿Me escuchas bien? Do you hear me well? Tengo prisa. I'm in a hurry. Hablemos de lo que viene. Let's talk about what's coming. Tengo sed. I'm thirsty. Por desgracia, es cierto. Unfortunately, it's true. Sí, supongo que sí. Yeah, I guess so. ¿Así está bien? Is that right? El tiempo se terminó. Time's up. ¿Hay espacio para una persona más? Is there room for one more person? ¿Cuánto mides? How tall are you? Esto parece una especulación. This seems like speculation. Me opongo a esta medida. I oppose this measure. Ya compré mi chaqueta azul. I already bought my blue jacket. Me alegro mucho oír esta noticia. I am very glad to hear this news. El libro está encima del escritorio. The book is on the desk. ¿Me permitirías demostrarlo? Would you allow me to demonstrate? La idea se formó en mi mente. The idea formed in my mind. ¿Lees con frecuencia? Do you read often? ¿Llevaste la moto al taller? Did you take the bike to the workshop? Cuida de tu salud. Take care of your health. ¿Están todos de acuerdo? Does everyone agree? Todo estará bien. Everything will be fine. ¿Vamos este fin de semana? Are we going this weekend? Es algo que no puedo explicar. It's something I can't explain. ¿No lo crees? Don't you think so? ¿Te gustaría unirte a este club? Would you like to join this club? Es una puntuación perfecta. It's a perfect score. Por supuesto. Of course. Deseo volver a verte pronto. I wish to see you again soon. ¿Qué zapatos te vas a poner hoy? What shoes are you wearing today? Estudiemos este asunto con calma. Let's study this matter calmly. ¿Qué es lo que pasa? What is the matter? No importa, no cambiaré de opinión. Never mind,
I won't change my mind. Ella es muy divertida. She's a lot of fun. De ninguna manera. No way. ¿Cuál es tu hobby? What's your hobby? Estás cerca de aquí. It's near here. ¿En qué ciudad naciste? What city were you born in? Eso me recuerda a mi hermano. That reminds me of my brother. Ocupémonos de eso inmediatamente. Let's take care of that right away. Probablemente. Probably. El pollo está congelado. The chicken is frozen. El proyecto fracasó. The project failed. Creo que es más fácil de lo que parece. I think it's easier than it looks. Fue un momento emocionante. It was an exciting time. La música es mi mejor relajación. Music is my best relaxation. Así está bien. That's good. Voy de compras al supermercado. I'm going grocery shopping. Estoy en contra de esa decisión. I'm against that decision. Ayer pensé mucho en ti. Yesterday I thought a lot about you. Valió la pena el esfuerzo. It was worth the effort. Te mando un gran abrazo. I send you a big hug. Por favor, no te culpes. Please don't blame yourself. No es importante. It is not important. En cualquier caso, sigamos adelante. In any case, let's move on. Esta historia es muy larga. This story is very long. No parece ser el mismo. It doesn't seem to be the same. No tengo más ideas. I don't have any more ideas. Me ocuparé de ello. I'll take care of it. ¿Estás perdiendo el tiempo otra vez? Are you wasting your time again? ¿Por qué te divorciaste? Why did you get divorced? ¿Dónde están los zapatos? Where are the shoes? Estamos fuera de la estación. We're outside the station. Esta tarjeta es preciosa. This card is beautiful. No tengas dudas, lo lograrás. Have no doubt, you'll make it. Hablemos en francés. Let's speak in French. Hoy quiero quedarme en casa. Today I want to stay at home. Es una falta de respeto. It's disrespectful. Cantemos mi canción favorita. Let's sing my favorite song. Quiero ir a esa fiesta. I want to go to that party. Eso no es un problema para mí. That's not a problem for me. Él es un gran orador. He is a great speaker. Somos buenos amigos. We are good friends. Lo intentaré. I'll give it a try. Aquí hay muchos bosques y lagos. Here there are many forests and lakes. Ella se expresa muy bien. She expresses herself very well. Hay un accidente de autos. There is a car accident. Toma este medicamento cada 3 horas. Take this medicine every 3 hours. ¿Con quién estuviste ayer? Who were you with yesterday?
Me siento muy cansada. I feel very tired. Estoy seguro que obtendré la respuesta. I'm sure I'll get the answer. Soy el mayor accionista. I am the largest shareholder. ¿Conduces bien? Are you driving well? Está lloviendo. It's raining. No será tan complicado. It won't be so complicated. Siempre he confiado en ti. I've always trusted you. ¿Ella sigue pensando en él? Is she still thinking about him? ¿Cuál es la temperatura? What's the temperature? Te espero al frente de la biblioteca. I'll wait for you in front of the library. No podría ser mejor. It couldn't be better. Ella se enfada fácilmente. She gets angry easily. Su opinión es razonable. Her opinion is reasonable. ¿Qué esperas ganar con esto? What do you hope to gain from this? Deberías intentarlo de nuevo. You should try again. ¿Puedes hacerlo? Can you do it? Creo que sí. I think so. ¿Cuál es tu propósito? What is your purpose? Mi respuesta fue muy respetuoso. My answer was very respectful. ¿Ya respondiste? Have you answered yet? Después cenaremos. We'll have dinner later. Es una buena noticia. It's good news. Levántate ya. Get up now. Este resultado es una sorpresa. This result is a surprise. Debería hacer más ejercicio. I should exercise more. ¿Te divertiste? Did you have fun? ¿Vamos a montar en bicicleta? Let's go biking? Es momento de cambiar. It's time for a change. Él es mi primo. He's my cousin. Estoy convencido de lograrlo. I'm convinced I can make it. Estoy de acuerdo. I agree. Me siento bien por la respuesta. I feel good about the answer. Estás invitado a la reunión. You are invited to the meeting. ¿Estás bien? Are you okay? ¿Vamos al lago? Shall we go to the lake? Yo no diría eso. I wouldn't say that. Es una idea muy loca. That's a crazy idea. Tengo claro mi futuro. I'm clear about my future. Ella es mejor, eso es obvio. She's better, that's obvious. Avísame cuando lleguemos. Let me know when we get there. Él todavía no me ha devuelto el dinero. He hasn't paid me back yet. ¿Ya terminaste? Are you done? Ya he terminado con mi trabajo. I'm done with my work. En ese edificio vive mi abuela. My grandmother lives in that building. Eso no viene al caso. That's beside the point. Yo vivo con mi madre. I live with my mother. No lo pienses más, inténtalo. Don't think about it, try it. Habla más fuerte. No puedo escucharte. Speak up, I can't hear you.
Aprendí mucho de esta exposición. I learned a lot from this exhibition. Esto es el final. This is the end. Hipotequé mi casa. I mortgaged my house. Con esa idea, ella se hizo millonaria. With that idea, she became a millionaire. ¿Te gusta la ciudad? Do you like the city? Esto no es una casualidad. This is not a coincidence. Parece que tenemos un error. Looks like we have a mistake. ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite food? Esta es mi bicicleta. This is my bike. Todavía tenemos tiempo. We still have time. Es un bebé recién nacido. It's a newborn baby. Mi abuelo me ayuda siempre. My grandfather always helps me. Es muy bueno. He is very good. Ya era hora. It's about time. Quítate los zapatos. Take off your shoes. ¿Dónde pongo esto? Where shall I put this? Yo trabajé muy duro por esto. I worked so hard for this. Este plan es mi favorito. This plan is my favorite. No me interesa el caos. I'm not interested in chaos. Hoy me siento muy optimista. I'm feeling very optimistic today. Ella es una gran compositora. She is a great composer. Ella siempre ayuda a los demás. She always helps others. Estoy feliz de conocerte. I'm happy to meet you. Ella lo detuvo. She stopped him. ¿Te gusta el queso? Do you like cheese? Yo puedo hacerlo. I can make it. Este plan requiere mucho dinero. This plan requires a lot of money. ¿Qué fecha es hoy? What's today's date? Hoy estoy agotado de trabajar. Today I'm exhausted from work. Tengo el cabello largo. I have long hair. Me disculpo por mi respuesta. I apologize for my answer. La playa estaba vacía. The beach was empty. Ayer hablamos sobre política. Yesterday we talked about politics. No me gustan las espinacas. I don't like spinach. Me voy. Se me hace tarde. I'm leaving. I'm running late. Soy optimista por naturaleza. I'm an optimist by nature. Me gusta el helado. I like ice cream. Pase lo que pase, estoy preparado. Whatever happens, I'm ready. ¿Qué debo decir? What should I say? Lo resolveremos pronto. We'll figure it out soon. Yo trabajo desde casa. I work from home. Acabo de comprar un nuevo televisor. I just bought a new TV. No me escuchas nunca. You never listen to me. Seguiré tu consejo. I'll take your advice. En general, ha sido un gran día para mí. All in all, it's been a great day for me. Me estoy congelando. I'm freezing. Estoy segura que es correcto.
I'm sure it's right. Sigue practicando. Keep practicing. Hablas muy bien el portugués. You speak Portuguese very well. Este es nuestro amor. This is our love. ¿Cómo has estado? How have you been? Lo siento, me equivoqué. I'm sorry, I made a mistake. Pocas personas vinieron a la conferencia. Few people came to the conference. ¿Ese es tu auto? Is that your car? ¿Cómo está su esposa? How's your wife? Extraordinariamente. Extraordinarily. ¿Hablaste con tu primo? Did you talk to your cousin? Déjalo ahí. Leave it there. Déjame pensarlo. Mañana te respondo. Let me think about it, I'll get back to you tomorrow. El clima nos está perjudicando. The weather is hurting us. Esto es una obra de arte. This is a work of art. Me siento muy feliz. I feel very happy. Nuestro equipo perdió. Our team lost. Esto es una broma. This is a joke. La clase comienza ya. Class is starting now. Ya casi he terminado. I'm almost finished. Tienes toda la razón. You're absolutely right. Necesitas más courage. You need more courage. Es un momento de incertidumbre. It's a time of uncertainty. Los perros están ladrando. The dogs are barking. Esto es muy útil. This is very useful. Ese autobús va al centro. That bus goes downtown. En la noche te escribo. At night I write to you. Estamos de tu lado. We are on your side. Parece que ya todo está bien. It seems that everything is all right now. ¿Dónde está ella? Where is she? ¿Cómo están todos? How is everybody? Me siento tranquilo con mi decisión. I feel at ease with my decision. ¿Te gustan las rosas? Do you like roses? Ese es el punto. That's the point. Intentemos de esta manera. Let's try it this way. No lo digo en serio. I don't mean it. No me gustó tu broma. I didn't like your joke. No lo creo. I don't believe it. Me gusta la ropa delgada. I like thin clothes. Esta alfombra es hermosa. This carpet is beautiful. Esta mañana fui al mercado. This morning I went to the market. Probemos este plan. Let's try this plan. No quiero comer más. Me siento lleno. I don't want to eat any more. I feel full. Yo creo en ti. Puedes hacerlo. I believe in you. You can do it. ¿Podrías bajar un poco el volumen? Could you turn down the volume a little? ¿Te gusta tu trabajo? Do you like your job? El desfile fue un éxito. The parade was a success. Sé que puedo ganar. I know I can win. Increíblemente. Unbelievable. Deseo que seas muy feliz. I wish you to be very happy.
Tu visión es muy buena. Your vision is very good. No seas tan infantil. Don't be so childish. Tranquilo, no hace falta decirlo. Quiet, it goes without saying. ¿Por qué lo dejaste? Why did you quit? ¿Quién conduce? Who's driving? Esto es todo lo que necesito. This is all I need. Sí, por supuesto. Yes, of course. Esta empresa es muy grande. This company is very big. Tu francés es muy bueno. Your French is very good. Esa es una idea apropiada. That's an appropriate idea. Es momento de continuar. It's time to move on. Soy soltero. I am single. ¿Me acompañas al centro? Will you accompany me to the center? Estoy en perfecto estado. I'm in perfect condition. Tu vestido es hermoso. Your dress is beautiful. ¿Está lloviendo? Is it raining? Este anillo es de oro. This ring is gold. ¿Qué te sucede? What's wrong with you? ¿Quién pintó este cuadro? Who painted this picture? Ustedes son una pareja encantadora. You are a lovely couple. ¿Debes irte ya? Must you go now? Eso no va a suceder jamás. That will never happen. Es una persona divertida. He's a funny person. Estoy tan feliz. I'm so happy. No lo soporto. I can't stand it. ¿Ellos vendrán? Are they coming? Es una opinión interesante. It's an interesting opinion. Es una idea propia. It's an idea of my own. Esta casa me encanta. I love this house. No me gusta que él hable con mi novia. I don't like him talking to my girlfriend. Esta es una pregunta fácil. This is an easy question. ¿Hablaste con el abogado? Did you talk to the lawyer? Compré esto ayer. I bought this yesterday. Ella viajó a Londres y a París. She traveled to London and Paris. Necesito vacaciones de inmediato. I need a vacation right away. Estos perros son míos. These dogs are mine. ¿Tienes alguna explicación? Do you have any explanation? Él es mi amigo. He is my friend. Todos los días me levanto temprano. Every day I get up early. Sigamos adelante. Let's move on. Está lloviendo. It's raining. No vale la pena mencionarlo. It's not worth mentioning. Compré este libro ayer. I bought this book yesterday. Mi cerebro parece que explotará. My brain feels like it's going to explode. Él es más inteligente que mi hermano. He's smarter than my brother. ¿Todo en orden? Everything in order? Agitar antes de usar. Shake before use. Pon en práctica mi consejo. Put my advice into practice. Hoy saldré con mi perro a caminar. Today I'll take my dog for a walk. No es tu culpa. It's not your fault.
Esto está incluido en el contrato. This is included in the contract. Esto es lo más sano para ambos. This is the healthiest thing for both of us. Ella está en problemas. She's in trouble. Te deseo lo mejor. I wish you the best. Hasta pronto. See you soon. Este es el momento justo para iniciar. This is the right time to start. Por favor, escribe esto. Please write this. El verano ha llegado. Summer has arrived. Me siento triste. I feel sad. Me encanta mi trabajo. I love my job. Lo encontré. I found it. La comida es pescado y papas fritas. Food is fish and chips. Me gusta este color. I like this color. Tu consejo me llevó al éxito. Your advice led me to success. Deberías respetar su autoridad. You should respect his authority. ¿Quieres bailar conmigo? Do you want to dance with me? Ayúdame con esto, por favor. Help me with this, please. ¿Puedo hablar con usted un momento? Can I talk to you for a moment? No puedo quejarme. I can't complain. Esa es una causa común. That's a common cause. No había autobús, debí caminar. There was no bus, I should have walked. El conocimiento es poder. Knowledge is power. La casa está en buenas condiciones. The house is in good condition. Esto es definitivo. This is definite. Esta conferencia es aburrida. This conference is boring. Quiero comprar estas chaquetas. I want to buy these jackets. Estas vacaciones son perfectas. This vacation is perfect. Me falta una persona más. I'm missing one more person. Manténgalo en silencio. Keep it quiet. Necesitas ejercitarte. You need to exercise. Realmente disfruto esto. I really enjoy this. Bastante bien. Pretty good. Vamos al picnic este fin de semana. Let's go to the picnic this weekend. Me siento bien con mi decisión. I feel good about my decision. ¿Hay algo que te molesta? Is something bothering you? Es algo lamentable. It's kind of unfortunate. No funciona. It doesn't work. ¿Puedo fumar aquí? Can I smoke in here? Lo has descubierto. You've figured it out. ¿Hablaste con ella? Did you talk to her? De verdad, no quiero ir. I really don't want to go. ¿Hay asientos disponibles? Are there seats available? ¿Tienes las entradas para el concierto? Do you have tickets for the concert? Ella es mi amiga. She's my friend. Estoy optimista. I'm optimistic. Escribo canciones en mi tiempo libre. I write songs in my spare time. Ese día estuve enfermo. I was sick that day. Mira ese cielo tan hermoso. Look at that beautiful sky. Espero entiendas mi mensaje correctamente. I hope you understand my message correctly. ¿Cuál es el número correcto? What's the right number?
No te muevas. Don't move. Esta pintura es muy costosa. This painting is very expensive. Ella ganó la presidencia. She won the presidency. Hablaste con tu profesor. Did you talk to your teacher? Comencemos ya. Let's get started. Hola, ¿cómo va el negocio? Hi, how's business? Es un tema muy importante. It's a very important issue. El baño está arriba. The bathroom is upstairs. No quiero caminar. Vamos en auto. I don't want to walk, let's drive. No puedo esperar. I can't wait. Todo depende de ti. It's all up to you. ¿Dónde está tu hermano? Where's your brother? Tu plan es genial. Your plan is great. Esto demuestra tu falta de experiencia. This shows your lack of experience. Investiguemos el asunto de inmediato. Let's investigate the matter immediately. Estoy dispuesto a continuar. I'm willing to continue. Ella es muy alta. She is very tall. Este es un gran invento. This is a great invention. Mi corazón se rompió. My heart is broken. ¿Visitaste a tu madre el fin de semana? Did you visit your mother over the weekend? Estoy muy feliz por ti. I am very happy for you. La economía es cambiante. The economy is changing. ¿Hablas español? Do you speak Spanish? Debes esperar un momento. You must wait a moment. Esta campaña de anuncios es positiva. This ad campaign is positive. Más vale ser precavido. Better be cautious. Ellos permanecieron en silencio. They remained silent. Nadie más debe entrar. No one else must enter. Eres muy profesional. You are very professional. Expresa tu opinión, por favor. Express your opinion, please. Estoy emocionado. I'm excited. Me siento nerviosa. I feel nervous. Hay pocas casas en este pueblo. There are few houses in this town. Te veré cuando vuelvas. I'll see you when you get back. Debemos reparar el auto. We need to repair the car. ¿En qué se relaciona esto con el proyecto? How does this relate to the project? Esto sabe delicioso. This tastes delicious. Así fue como se hizo rico. That's how he got rich. Este mes leí 3 libros. This month I read 3 books. Un café, por favor. A coffee, please. La comida italiana es deliciosa. Italian food is delicious. Asegúrate de llamarme. Be sure to call me. Debemos aprender la historia de ellos. We must learn their history. Eres el mejor. You are the best. Estoy seguro de ti. I'm sure of you. Ahí viene el autobús. Here comes the bus. Todos están de acuerdo contigo. Everybody agrees with you. La puerta está cerrada. The door is closed. Tuvimos una buena impresión de él. We had a good impression of him. Tú me gustas mucho. I like you very much. Trabajemos juntos. Let's work together. El teléfono está sonando. The phone is ringing.
Este bebé es hermoso. This baby is beautiful. Esto es importante para mí. This is important to me. ¿Qué piensas de esto? What do you think of this? Yo valoro mi vida privada. I value my private life. Ella cuida a los niños. She takes care of the children. Ella es muy diligente. She is very diligent. ¿Quién es él? Who is he? Disfruta tus vacaciones. Enjoy your vacation. Yo estudié en esta universidad. I studied at this university. ¿Jugamos tenis esta noche? Shall we play tennis tonight? ¿Conduces el auto de tu padre? Do you drive your father's car? Es una idea muy interesante. That's a very interesting idea. ¿Cuándo entrará en vigor la ley? When will the law come into force? La ley es clara para mí. The law is clear to me. Déjalo ahí. Leave it there. Ese monumento es imponente. That monument is imposing. No puedes perdértelo. You can't miss it. Era una persona amable y bondadosa. He was a kind and caring person. Trataré de cumplir el objetivo. I'll try to meet the target. ¿En serio fuiste allí? Did you really go there? Este día ha sido maravilloso. This day has been wonderful. Por favor, asegúrate. Please make sure. Ella viajó 5 horas en barco. She traveled 5 hours by boat. ¿Llego demasiado tarde? Am I too late? Escucha ambas versiones. Hear both versions. ¿Qué opinas? What do you think? Escribe mis sugerencias, por favor. Write down my suggestions, please. Buenos días a todos. Good morning, everyone. ¿Vamos al cine? Shall we go to the movies? Fue un gran esfuerzo. It was a great effort. La vista es genial. The view is great. Yo quiero ser cantante. I want to be a singer. ¿Cuándo fuiste allí? When did you go there? Esta vez no salió bien. This time it didn't go well. Encendamos la radio. Let's turn on the radio. Tu país es hermoso. Your country is beautiful. Me gusta este desafío. I like this challenge. Ella se veía muy feliz. She looked very happy. ¿Estamos capacitados para este reto? Are we up to this challenge? Te perdono. I forgive you. Firmemos los documentos ya. Let's sign the documents now. Es la tercera vez que lo intentamos. It's the third time we tried. Yo soy feliz con mi esposa. I'm happy with my wife. Es tu turno. It's your turn. Te regalo mis juguetes. I give you my toys. Quiero una copa de vino. I want a glass of wine. Haz lo que quieras. Do whatever you want. Quítate el abrigo. Take off your coat. La gente se está yendo. People are leaving. Me encantaría. I'd love to. Estoy listo. I'm ready. Que tengas un buen día. Have a nice day. Aquí está tu bolso. Here's your bag. Valoro tu opinión. I value your opinion. Cumplamos con este objetivo. Let's accomplish this goal.
La fiesta fue en el restaurante. The party was at the restaurant. Necesito contarte algo. I need to tell you something. No conozco a nadie. I don't know anyone. ¿Este es el mismo reloj de tu primo? Is this the same watch as your cousin's? Guárdalo en secreto. Keep it a secret. La comida estaba deliciosa. The food was delicious. Ellos necesitan mejorar. They need to get better. ¿A dónde vamos? Where are we going? ¿Llegamos a la terminal? Did we get to the terminal? Es un hecho, ya todo está listo. It's a done deal, everything is ready. Tira con más fuerza. Pull harder. Me siento feliz de haberme casado. I'm glad I got married. Estoy muy ocupado. I'm very busy. ¿Qué opinas de mi plan? What do you think of my plan? Hazlo más rápido. Do it faster. ¿Qué recuerdas de tu infancia? What do you remember from your childhood? Tus amigos son bienvenidos. Your friends are welcome. No te culpo. I don't blame you. No desperdicies esta oportunidad. Don't waste this opportunity. Tú eres muy inteligente. You are very smart. ¿Ya hablaste con tu abuelo? Have you talked to your grandfather? Quiero ir con ustedes. I want to come with you. Nos vemos allá. I'll see you there. Es justo lo que esperaba de ti. It's just what I expected from you. Mi prima tiene el pelo largo. My cousin has long hair. Necesito ir a la playa con urgencia. I need to go to the beach urgently. ¿Cuánto mides? How tall are you? Despegaremos en unos minutos. We'll be taking off in a few minutes. Esto me parece aburrido. This looks boring to me. ¿Puedo usar esto? Can I wear this? Tu respuesta es correcta. Your answer is correct. ¿Por qué no viniste al concierto? Why didn't you come to the concert? ¿Podrías decirle? Could you tell him? La conferencia fue maravillosa. The conference was wonderful. Eres muy bondadosa. You are very kind. ¿Este sistema es nuevo? Is this system new? Me pongo nervioso. I get nervous. Ellos juegan muy bien. They play very well. Mi familia es muy unida. My family is very close. ¿Te gustó la canción? Did you like the song? Te extrañaré. I'll miss you. Ojalá pare la lluvia pronto. I hope the rain stops soon. Me has asustado. You scared me. Hablo bien el italiano. I speak Italian well. Mi salud está muy bien. My health is very good. Eres hermosa. You are beautiful. Es una batalla ganada. It's a battle won. ¿Vamos a la librería?
Shall we go to the bookstore? No, en absoluto. No, not at all. Tomemos la mejor decisión. Let's make the best decision. ¿Quién está llamando? Who's calling? Vale la pena intentarlo. It's worth a try. No dejes caer el cuadro. Don't drop the picture. ¿Quién es la señora? Who's the lady? ¿Qué hay de ti? What about you? Ella nunca regresó. She never came back. Eso va contra las reglas. That's against the rules. Me siento mucho mejor hoy. I feel much better today. Es una noticia confirmada. It's confirmed news. ¿Cuál es el problema? What's the problem? El limón con sal es delicioso. The lemon with salt is delicious. ¿Vamos a visitar la isla? Are we going to visit the island? Las acciones cayeron con fuerza. Stocks fell sharply. ¿Qué te hizo pensar eso? What made you think that? Es una extraña sensación. It's a strange feeling. Ella es quien tiene el poder. She's the one with the power. ¿Cuándo regresaste a la ciudad? When did you go back to the city? ¿Cuál es el precio? What's the price? ¿Quieres comer algo? Do you want to eat something? Ella siempre está sonriendo. She's always smiling. Me encanta viajar. I love to travel. No puedo parar de reírme. I can't stop laughing. ¿Qué tienes en mente? What's on your mind? Nadie lo sabrá. No one will ever know. Este libro es inspirador. This book is inspiring. No corras riesgos. Don't take risks. ¿Vamos al estadio de fútbol? Are we going to the soccer stadium? Empieza hoy mismo. Start today. He decidido terminar con esto. I've decided to end this. ¿Lo dices en serio? Are you serious? Ellos ganaron merecidamente. They deservedly won. Espero que te recuperes pronto. I hope you recover soon. Aquí hay muchos soldados. There are many soldiers here. ¿Qué es lo que quieres? What do you want? En teoría es algo complicado. In theory, it's something complicated. ¿Qué compraste? What did you buy? Justo ahí. Right there. ¿Cómo has estado últimamente? How have you been lately? Aquí hay 4 opciones. Here are 4 options. La televisión no funciona. The TV doesn't work. No es caro. It's not expensive. Tomemos un taxi. Let's take a cab. El fuego se apagó. The fire went out. Enseñar es aprender. Teaching is learning. Estoy en clases de dibujo. I'm in a drawing class. Tu nuevo sombrero es muy bonito. Your new hat is very nice. Me duele este diente. This tooth hurts.
Hagamos realidad este proyecto. Let's make this project a reality. Sí, me temo que sí. Yes, I'm afraid so. Voy a ver el programa completo. I'm going to watch the whole program. Eres muy emocional. You're very emotional. Ayer escuché la versión de mis hermanos. Yesterday I heard my brother's version. Este equipaje es muy pesado. This baggage is very heavy. Sigue así. Keep it up. Perdí mi trabajo. I lost my job. Lo hice yo mismo. I did it myself. No lo dejes abierto. Don't leave it open. Este tono azul es perfecto. This shade of blue is perfect. ¿Dónde vives? Where do you live? Empecemos ahora mismo. Let's start right now. Esas flores son hermosas. Those flowers are beautiful. No te preocupes por eso. Don't worry about it. ¿Puedes traducirme esto? Can you translate this for me? Él es muy inteligente. He's very smart. Será mejor que cancele mi plan. I'd better cancel my plan. Él no sabía la verdad. He didn't know the truth. Yo tengo la respuesta. I have the answer. Me gustaría conocer a tu tía. I'd like to meet your aunt. Sigue estas instrucciones. Follow these instructions. A esa hora estaré en la peluquería. I'll be at the hairdresser's at that time. Quédate aquí con nosotros. Stay here with us. Los caballos son muy fuertes. Horses are very strong. ¿Alguna propuesta nueva? Any new proposals? No hay prisa. No hurry. Son los mejores años de mi vida. These are the best years of my life. Finalmente lo logramos. We finally made it. Es una imagen impactante. It's a striking image. Lo siento, no puedo. I'm sorry, I can't. ¿Sabes cocinar? Do you know how to cook? Es una mala idea. It's a bad idea. Ellos trabajan muy bien. They work very well. Es un buen día. It's a good day. Sé que aún podemos ganar. I know we can still win. Yo nací en ese hospital. I was born in that hospital. Eres un buen observador. You're a good observer. ¿El banco está lejos? Is the bank far away? Suena muy interesante. Sounds very interesting. Vamos y disfrutemos del atardecer. Let's go and enjoy the sunset. Eres muy comprensivo. You're very understanding. ¿Es un barrio peligroso? Is it a dangerous neighborhood? ¿Tengo que hacerlo? Do I have to? Me gusta el helado. I like ice cream. Creo que estás equivocado. I think you're wrong. Esta es mi justificación. This is my justification. Ese camión rojo está lleno. That red truck is full. Mira, esa es mi escuela. Look, that's my school. A ella le vamos a ayudar. She's the one we're gonna help.
¿Podemos subir el volumen? Can we turn up the volume? ¿Pedimos las bebidas ya? Shall we order the drinks now? No, todavía no. No, not yet. ¿Cómo te ha ido en el día? How was your day? Debemos irnos. We should go. Elige el color que más te guste. Pick the color you like best. Eres muy astuta. You're very clever. Caminemos más rápido. Let's walk faster. ¿Podría verte un minuto? Could I see you for a minute? Confía, puedes hacerlo. Trust me, you can do it. Firme sobre esta línea. Sign on this line. No me gusta fumar. I don't like smoking. ¿Cuántas sucursales tiene esta marca? How many branches does this brand have? Hagamos una mejor interpretación. Let's do a better interpretation. No me defraudes. Don't let me down. Es un rumor en toda la oficina. It's a buzz around the office. Esa institución es muy importante. That institution is very important. Es una idea muy viable. It's a very viable idea. La fiesta ya se terminó. The party is over. Necesito otra opinión. I need another opinion. Te doy mi palabra. I give you my word. Tú y yo tenemos la misma edad. You and I are the same age. Es algo muy extraño. It's a very strange thing. Me agrada verte. It's nice to see you. ¿Prefieres este? Do you prefer this one? Te ves hermosa esta noche. You look beautiful tonight. Mi abuela está ocupada. My grandmother is busy. No hace falta decirlo. Needless to say. Mis compañeros son divertidos. My classmates are fun. Fue tu error. It was your mistake. Ellos conocen mi historia. They know my story. Siento mucho frío. I feel very cold. Mantente en contacto con ellos. Keep in touch with them. Hablemos en italiano. Let's talk in Italian. Quiero visitar ese restaurante. I want to visit that restaurant. No me sorprende. I am not surprised. Esto quedó abierto. This was left open. Me acabo de mudar. I just moved in. Tengo el cabello largo. My hair is long. No es mío. It's not mine. Estoy orgullosa de ti. I'm proud of you. No me digas eso. Don't tell me that. La calidad de este producto es impresionante. The quality of this product is impressive. Él es demasiado sensible. He's too sensitive. Ella parece preocupada. She looks worried. Me gustan las fresas con crema. I like strawberries and cream. Él es ingeniero. He is an engineer. Este es mi número de teléfono. This is my phone number. Tómese su tiempo. Take your time. ¿Dormiste bien? Did you sleep well? Ellos entraron en la habitación. They came into the room.
He ahorrado mucho dinero. I've saved a lot of money. No vale la pena intentarlo. It's not worth trying. La escuela comienza mañana. School starts tomorrow. Hasta ahora, todo bien. So far, so good. Gracias por tu explicación. Thanks for your explanation. Tardará 2 horas en llegar allí. It will take 2 hours to get there. ¿Tú fumas? Do you smoke? Tome este asiento, por favor. Take this seat, please. Estoy muy conmovido. I'm very moved. ¿Me haces un favor? Will you do me a favor? Te recomiendo este libro. I recommend this book. No es difícil. It's not difficult. ¿Quiénes son tus padres? Who are your parents? Aprovecha al máximo de tu capacidad. Make the most of your ability. Me siento cansado. I feel tired. El auto está en el taller. The car is in the workshop. Abróchate el cinturón de seguridad. Fasten your seat belt. ¿Qué significa esto? What does this mean? Siga derecho. Go straight ahead. Llama a una ambulancia. Call an ambulance. Este es mi pasaporte. This is my passport. El tiempo se está acabando. Time is running out. ¿Ya pagaste la deuda? Have you paid the debt yet? Hablemos de este asunto. Let's talk about this matter. Aquí está permitido fumar. Smoking is allowed here. Quiero comprar más zapatos. I want to buy more shoes. Vine para ganar. I came here to win. El jugo de naranja es refrescante. Orange juice is refreshing. Aquí cultivamos las verduras. We grow vegetables here. Me dieron un aumento. I got a raise. ¿Conoces esta fruta? Do you know this fruit? El bebé está aprendiendo a caminar. The baby is learning to walk. Esta música es relajante. This music is relaxing. Escucha este podcast. Listen to this podcast. ¿Ya enviamos la solicitud? Have we sent in the application yet? ¿Quién es el entrenador de tu equipo? Who is the coach of your team? Respeto tu opinión. I respect your opinion. Hubo un problema. There was a problem. Lo comprobaré. I'll check it out. Amo el café. I love coffee. Mi perro nada muy rápido. My dog swims very fast. ¿Quién es el dueño de este libro? Who owns this book? Debes creerme. You must believe me. Ella trabaja muy bien. She works very well. No importa. It doesn't matter. No puedo esperar. I can't wait. Tu mano está fría. Your hand is cold. Necesito ahorrar más dinero. I need to save more money. Quiero vivir en ese país. I want to live in that country. Me alegro de verte. It's good to see you.
Te echaré de menos. I will miss you. Sus ojos verdes me enamoraron. Your green eyes made me fall in love. Quiero aprender de ti. I want to learn from you. Señora, ¿dónde está su perro? Madam, where is your dog? Mi abuela bañó al bebé. My grandmother bathed the baby. Eso es lo esencial. That is the essential. Confío plenamente en ello. I have full confidence in it. Tienes mucho talento. You are very talented. No es mi día. It's not my day. No bebas más alcohol. Don't drink any more alcohol. Esta es una bonita expresión. That's a nice expression. Te necesito. I need you. Vamos al gym mañana. Let's go to the gym tomorrow. El tren estaba lleno. The train was full. ¿Quién es el dueño de esta casa? Who owns this house? Eres muy elocuente. You are very eloquent. Creo que tienes razón. I think you are right. Tengo 2 alergias. I have 2 allergies. Me dio risa ese consejo. I got a laugh out of that advice. Volveré pronto. I'll be back soon. ¿Esta ropa es nueva? Are these new clothes? Escucha esta conversación. Listen to this conversation. Salgamos del coche ahora. Let's get out of the car now. Es un gran negocio. It's a big deal. Creo que sí. I think so. Es una buena historia. It's a good story. Estoy buscando mi llave. I'm looking for my key. ¿Cómo lo conociste? How did you meet him? ¿La máquina funciona correctamente? Is the machine working properly? Yo he decidido esto. I've decided this. Me siento de maravilla. I feel great. No cuentes conmigo. Count me out. Encendamos el fuego. Let's light the fire. Mi padre fue quien abrió la puerta. My father was the one who opened the door. Volvamos caminando. Let's walk back. ¿Ya terminaste? Are you done yet? El cielo está nublado. The sky is cloudy. ¿Estás casada? Are you married? Ten un buen día. Have a nice day. Eres el más alto. You're the tallest. Las negociaciones se rompieron. Negotiations broke down. ¿Para qué sirve esto? What's the use of this? Hasta pronto. See you soon. Estoy incómodo con estos zapatos. I'm uncomfortable in these shoes. ¿Quieres broncearte? Do you want to get a tan? La electricidad es intermitente. Electricity is intermittent. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Ellos escucharon la verdad. They heard the truth. Date prisa, es tarde. Hurry up, it's late. Me gusta el ciclismo. I like cycling. Algo debe estar mal con esta idea. Something must be wrong with this idea. Juguemos a las cartas. Let's play cards. Cualquiera de los dos está bien.
Either one is fine. A tu edad, yo lo pensaría. At your age, I'd think about it. Se permiten mascotas. Pets allowed. El perro está dormido. The dog is asleep. Esto es un milagro. This is a miracle. Aquel sería el mejor. That one would be the best. ¿Cuál banco está más cerca? Which bank is closer? Creo que es arriesgado. I think it's risky. Estoy leyendo. I am reading. ¿Cuál es el punto de contacto? What is the point of contact? Mi perro tiene mucha energía. My dog has a lot of energy. ¿Quién rompió esto? Who broke this? ¿Qué dijo el doctor? What did the doctor say? Mejor tarde que nunca. Better late than never. ¿Hay alguna pregunta? Any questions? Este es un tren rápido. This is a fast train. Yo invito al vino. I invite the wine. Me encantaría tener notas como estas. I'd love to have notes like this. La situación es incómoda. The situation is awkward. Esto es algo decepcionante. This is kind of disappointing. ¿Algo te sucede? Something wrong with you. Lo siento, fue mi culpa. I'm sorry, it was my fault. La verdad, no me gustó. Actually, I didn't like it. Abre la puerta, por favor. Open the door, please. Disfruté esta exposición. I enjoyed this exhibition. Vamos a comer. Let's go eat. ¿Aprendiste algo? Did you learn anything? Prefiero trabajar desde casa. I prefer to work from home. Este niño es muy inteligente. This child is very smart. Es una buena calificación. It's a good grade. Cuidado con las imitaciones. Watch out for imitations. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Es contra la ley. It's against the law. Me gusta tu bronceado. I like your tan. Yo no soy como tú. I'm not like you. El armario está abierto. The closet's open. Yo me encargo de esto. I got this. Estos dos son los míos. These two are mine. Me encanta caminar en las mañanas. I love walking in the mornings. No podemos caernos ahora. We can't fall out now. Disfruté de tu compañía. I enjoyed your company. Es un anuncio interesante. It's an interesting ad. Es algo fantástico. It's a fantastic thing. ¿Qué opinas al respecto? What do you think about it? ¿Tocas algún instrumento? Do you play any instruments? ¿Algún mensaje para mí? Any message for me? ¿Te sientes bien? Do you feel good? Me asombra tu interés. I'm amazed at your interest. ¿Te gusta ir de pesca? Do you like fishing? ¿Sabes nadar? Do you know how to swim? Este país es un paraíso. This country is a paradise. Esta historia es conmovedora. This story is touching.
¿Cuándo es la exposición? When is the exhibition? Esto anda muy lento. This is going too slow. Conduce más despacio, por favor. Drive slower, please. Estoy bajando de peso. I'm losing weight. ¿Cómo conociste a tu esposa? How did you meet your wife? Esta es una casa vieja. This is an old house. No he estado en aquellos países. I haven't been to those countries. Estoy a punto de irme. I'm about to leave. Acepta mi oferta. Accept my offer. Este abrigo te queda bien. This coat fits you well. ¿Qué tienes en el bolsillo? What's in your pocket? Ellos preguntaron algo importante. They ask something important. Estos zapatos me gustan. I like these shoes. Me conmovió profundamente. I was deeply moved. La reunión se prolongó. The meeting went on. Es muy posible que suceda. It may very well happen. Este es mi coche. This is my car. Tu italiano es perfecto. Your Italian is perfect. Yo me aprendí todos sus nombres. I learned all your names. Aprecio tu preocupación. I appreciate your concern. Yo los vi caminando de la mano. I saw you walking hand in hand. Recuerda que confío en ti. Remember, I trust you. Este celular es a prueba de golpes. This cell phone is shockproof. Estoy muy delgado. I'm too thin. Yo te creo. I believe you. ¿Estás segura de hacerlo? Are you sure you can do it? ¿Esta ciudad es muy fría? Is this city too cold? Aquella chica no deja de mirarme. That girl keeps looking at me. ¿Hablas francés? Do you speak French? ¿Te gustaría trabajar conmigo? Would you like to work with me? ¿Hay algún plan alternativo? Is there an alternative plan? Escribamos otras referencias. Let's write other references. A donde vayas, yo voy contigo. Wherever you go, I go with you. Sí, fue genial. Yeah, that was great. Eso está bien hecho. That's well done. Me encanta tomar café. I love to drink coffee. Es un día para comenzar de nuevo. It's a day to start over. ¿Esto es tuyo? Is this yours? Toda mi familia vive fuera del país. My whole family lives out of the country. Aquel edificio es donde trabaja mi madre. That building is where my mother works. Esta habitación es muy oscura. This room is very dark. Te llamaré mañana. I'll call you tomorrow. Tienes una mirada aguda. You have a sharp look. Olvidé mi cartera. I forgot my wallet. Estas son las reglas del club. These are the rules of the club. Estoy demasiado ocupado. I'm too busy. Toma lo que quieras. Take whatever you want. ¿Es bonita la vista desde la colina? Is the view from the hill pretty? Esta pregunta no es fácil. This question is not easy. No es importante. It's not important. Lee este libro.
Read this book. Saluda a tu padre de mi parte. Say hello to your father for me. No puedo parar de llorar. I can't stop crying. No exageres. Don't exaggerate. ¿Este producto es importado? Is this product imported? Eres muy valiente. You are very brave. Se está haciendo tarde. It's getting late. Asume tu responsabilidad. Take responsibility. De inmediato me desperté. I woke up immediately. Esas arañas me dan miedo. Those spiders scare me. ¿A qué hora pasa el tren? What time is the train? ¿Puedes abrazarme? Can you hold me? ¿Este es el tren correcto? Is this the right train? Esto es posible. This is possible. Esto es lo que queremos saber. This is what we want to know. Levante su mano derecha. Raise your right hand. Puedo hacerlo. Estoy seguro. I can do it, I'm sure. Hay un vaso en la mesa. There's a glass on the table. Me gustan los vegetales. I like vegetables. ¿Conoces bien tu horario? How well do you know your schedule? Mantén tus manos limpias. Keep your hands clean. No hay duda. There's no doubt about it. El proyecto va por buen camino. The project is on track. No es tu culpa. It's not your fault. Todo terminó siendo verdad. It all turned out to be true. Es una posibilidad. It's a possibility. Esto es muy fácil. This is too easy. Vayamos a otro lado. Let's go somewhere else. ¿Cuál fue tu mejor viaje? What was your best trip? No soy bueno en matemáticas. I'm not good at math. Este edificio es el más alto. This building is the tallest. ¿Hablas inglés? Do you speak English? Llámame cuando puedas. Call me when you can. Me gusta la energía que irradias. I like the energy you radiate. Es un atardecer hermoso. It's a beautiful sunset. Haré lo que pueda. I'll do what I can. Tráeme la llave. Bring me the key. Estas uvas son muy deliciosas. These grapes are so delicious. Necesito arreglarme el cabello. I need to fix my hair. ¿Dónde puedo aparcar? Where can I park? Esta información es correcta. This information is correct. Quiero ir ya. I want to go now. Esta tapa está mala. This lid is bad. Quiero que me acompañes hoy. I want you to join me today. De repente todo cambió. Suddenly everything changed. Algún día todo cambiará. Someday everything will change. Ven cuando quieras. Come whenever you want. Tengo muy buena memoria. I have a very good memory. El problema está empeorando. The problem is getting worse. Tengo algunas dificultades. I have some difficulties. Estas son las herramientas indicadas.
These are the right tools. Este es un año de elecciones. This is an election year. Eres justo lo que quiero para mí. You are just what I want for me. ¿Cómo van las cosas? How are things going? ¿No puedes hacerlo? Can't you do it? Siento mucha curiosidad. I'm very curious. Mi abuela lo dijo públicamente. My grandmother said it publicly. Yo soy bueno en finanzas. I'm good at finances. ¿Tuviste un buen viaje? Did you have a good trip? Ella es muy ausente. She is very absent. Lo busqué en todos lados, no lo encontré. I looked for it everywhere, I didn't find it. Es muy conmovedor. It's very touching. Ella es muy elegante. She's very elegant. Ella se fue a dormir temprano. She went to bed early. Me parece bien. Looks good to me. Es el mismo color que el mío. It's the same color as mine. Es algo bastante importante. It's a pretty big deal. ¿Tienes algo de beber? Do you have something to drink? Me alegro por ti. I'm happy for you. Todos los aficionados estaban felices. All the fans were happy. Ayer estuve cenando con mis amigas. Yesterday I was having dinner with my friends. ¿Qué dijo tu abuelo? What did your grandfather say? Me temo que no. I'm afraid not. Esta ciudad es muy fría. This city is very cold. Esta habilidad es nueva. This skill is new. Esta es la mejor terapia para ti. This is the best therapy for you. Necesito resolverlo urgentemente. I need to solve it urgently. ¿Quién te dio ese consejo? Who gave you this advice? ¿Te gustó la película? Did you like the movie? No estaré disponible el fin de semana. I won't be available this weekend. Vamos a almorzar. Let's have lunch. Hoy no quiero estar en mi casa. I don't want to be at home today. Son unos días muy complicados. It's a very complicated few days. ¿Puedes venir mañana temprano? Can you come early tomorrow morning? Esperaré por ti en el aeropuerto. I'll wait for you at the airport. Ella está preocupada. She's worried. Es bueno que hayas venido. It's good that you came. Por un momento sentí miedo. For a moment I felt afraid. Me di prisa en llegar a casa. I hurried home. No pienso usarlo hoy. I don't plan to wear it today. Él tiene mucho futuro. He has a lot of future. Debemos aprender sobre este plano. We must learn about this plane. ¿Entendiste el tema? Did you understand the subject? Es una pregunta difícil de responder. It's a difficult question to answer. Disfruté mucho de esta charla. Muchas gracias. I enjoyed this talk very much. Thank you very much. Creo que me estoy enamorando. I think I'm falling in love. Pienso todo el tiempo en ese suceso. I think about it all the time. Espero poder ayudarte. I hope I can help you.
Encuentro las respuestas fácilmente. I find the answers easily. Siempre es bueno tener amigos. It's always good to have friends. Asume tu responsabilidad. Take responsibility. Usa el color azul en lugar del blanco. Wear blue instead of white. Piensa en grande y tendrás éxito. Think big and you will succeed. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? How long have you lived here? Ese lugar es muy lejos de aquí. That place is a long way from here. Lo siento, actualmente no está disponible. Sorry, it's not currently available. Mi papá fue mi profesor de inglés. My dad was my English teacher. Te enseñaré cómo hacerlo. I'll teach you how to do it. ¿Qué estás estudiando? What are you studying? Me gustaría observar el mapa. I would like to look at the map. ¿Dónde puedo encontrar un cajero electrónico? Where can I find an ATM? No, ahora él no está. No, he's not here right now. Quiero un vaso de agua. I want a glass of water. Me gusta el sol. I like the sun. No te olvides de llevar tu carpeta con los papeles del proyecto. Don't forget to bring your folder with your project papers. Me gustaría tener un nuevo empleo. I would like a new job. Conduce en el sentido correcto. Drive in the right direction. Mi casa está cerca del banco. My house is near the bank. Me encanta el café. I love coffee. ¿Qué tamaño? What size? Esta es mi licencia de conducción. This is my driver's license. No juzgues a las personas de esa manera. Don't judge people that way. En conclusión, hemos conseguido el objetivo. In conclusion, we have achieved the goal. Esa es una gran construcción. That's a great construction. No estoy seguro, pero puedo revisarlo de nuevo. I'm not sure, but I can check it again. Soy una persona alta. I'm a tall person. La igualdad es importante. Equality is important. ¿Viniste con tu familia? Did you come with your family? Me parece una buena idea. Sounds like a good idea. Supones demasiado y actúas poco. You assume too much and act too little. Esta es una pregunta muy interesante. This is a very interesting question. Antes de la medianoche, debes terminar con esto. Before midnight, you must finish this. Mi trabajo es muy interesante. My work is very interesting. Me gustaría nadar por el Mediterráneo. I would like to swim in the Mediterranean. Estoy contento con tu progreso. I am pleased with your progress. Quisiera hacer una reservación para esta noche. I would like to make a reservation for tonight. ¿Has cambiado de perspectiva? Have you changed your perspective? Eso no me gusta. I don't like that. Esta historia continuará. This story will continue. ¿Me puedes recomendar un buen restaurante? Can you recommend a good restaurant? ¿Recuerdas lo que dijiste ayer? Remember what you said yesterday? No te preocupes por eso. Don't worry about it. Tenemos una reservación para 3 personas.
We have a reservation for 3 people. ¿Qué opinas? What do you think? Los martes, juego al ajedrez. On Tuesdays, I play chess. Ella dijo que me llamaría esta noche. She said she'd call me tonight. ¿A qué hora abre la tienda? What time does the store open? ¿Viste la entrevista de la protagonista? Did you see the interview of the leading lady? Digo lo que pienso y siento en mi corazón. I say what I think and feel in my heart. Espero que tú también me creas. I hope you believe me too. Puedes estar seguro que te digo la verdad. You can be sure I'm telling you the truth. Las montañas me encantan. I love the mountains. Yo entiendo las consecuencias. I understand the consequences. Creí que dijo otra cosa. I thought you said something else. Hoy estoy disponible. Today I am available. Disfruté mucho nuestra conversación. Gracias. I enjoyed our conversation very much. Thank you. Estoy totalmente de acuerdo. I totally agree. Comer saludablemente es importante. Eating healthy is important. Espero que esto sea verdad. I hope this is true. Hay muchas razones para ser feliz. There are many reasons to be happy. Manejas muy rápido. You drive too fast. Todo ocurre por una razón. Everything happens for a reason. Solo un vaso con agua, gracias. Just a glass of water, thank you. Para ser honesto, es mejor cambiarlo. To be honest, it's better to change it. ¿Está ocupado este asiento? Is this seat taken? No sé, ¿tú qué piensas? I don't know, what do you think? El español no es fácil, pero me encanta. Spanish is not easy, but I love it. ¿Eso es algo bueno o malo? Is that a good thing or a bad thing? ¿Tienes tiempo para hablar? Do you have time to talk? Perdona, creo que llamé al lugar incorrecto. I'm sorry, I think I called the wrong place. Habla con calma, puedes convencerlos. Speak calmly, you can convince them. Para aquí, debo comprar algo. Stop here, I have to buy something. Me siento mal, estoy enfermo. I feel sick, I'm sick. Me siento halagado. I am flattered. Usualmente bebo café en las mañanas. I usually drink coffee in the mornings. Recuerda que ella es muy exigente. Remember that she is very demanding. ¿Crees que es posible? Do you think it's possible? Estoy enojado. I'm angry. Lo revisaré más tarde. I'll check it out later. Ese sendero es muy transitado. That path is very busy. ¿Te gusta leer? Do you like to read? Qué maravilloso verte de nuevo. How wonderful to see you again. Dormiste profundamente. You slept soundly. Me gustaría alquilar un auto. I'd like to rent a car. Estoy contigo para apoyarte. I'm with you for support. Necesito una camisa nueva. I need a new shirt. Permiso, por favor. Excuse me, please. Me haces acordar a mi padre. You remind me of my father. De verdad no quiero eso para mi vida. I really don't want that for my life.
¿En qué universidad estudias? Where do you go to school? Que tengas un buen viaje. Have a nice trip. Todos lo hacen. Everybody does. ¿Estás listo? Are you ready? ¿Tu trabajo es bien remunerado? Is your job well paid? Espero verte de nuevo pronto. Hope to see you again soon. Ya no puedo más. I can't do it anymore. Soy experto preparando ensaladas. I'm an expert at preparing salads. Estamos listos. We are ready. Tengo miedo. I'm afraid. ¿Tienes la información completa? Do you have the complete information? Esto no puede pasar. This can't happen. Cuéntame todo. Tell me everything. A partir de ahora será diferente. From now on it will be different. Buena suerte. Good luck to you. Muchas gracias. Thank you very much. Todo depende de ti. It's all up to you. Fue muy agradable conocerte. It was very nice to meet you. Gracias por la sugerencia. Thanks for the suggestion. Aprecio la información. I appreciate the information. Gracias, eso fue muy útil. Thank you, that was very helpful. Escuché que muchas personas han tenido la misma experiencia. I heard that many people have had the same experience. Mañana tengo un día largo. I have a long day tomorrow. Se está haciendo tarde, mejor me voy. It's getting late, I better get going. ¿Cuál es la mejor bebida aquí? What's the best drink here? Ella es experta en ese tema. She is an expert on that subject. Su esposa es de Suecia. His wife is from Sweden. En aquellos tiempos era diferente. In those days it was different. Eso es muy amable de tu parte. That's very kind of you. Eres un genio. You're a genius. Ella es mi escritora favorita. She's my favorite writer. Pudo haber sido peor. It could have been worse. ¿Te gusta jugar tenis? Do you like to play tennis? ¿Es ese tu cuaderno? Is that your notebook? No tengas miedo. Don't be afraid. Buenos días, ¿cómo estás? Good morning, how are you? Es una señal de respeto. It's a sign of respect. Tú eres una buena persona. You're a good person. Que tengas un feliz fin de semana. Have a happy weekend. Esto no parece ser muy confiable. This doesn't seem to be very reliable. Me gustaría subirme a ese barco. I'd like to get on that boat. Me estoy quedando sin tiempo. I'm running out of time. Esa es una opinión a tener en cuenta. That's an opinion to consider. Me siento alegre hoy. I'm feeling cheerful today. Compré esta chaqueta para mi madre. I bought this jacket for my mother. No pierdas la cabeza. Don't lose your head. Tus manos están frías. Your hands are cold. Mi casa está en un pueblo pequeño. My house is in a small town. Repitamos el guión. Let's repeat the script. Él no tiene tiempo. He has no time.
Sigamos buscando más al norte. Let's keep looking further north. Te deseo unas felices vacaciones. I wish you a happy vacation. Como siempre. As always. ¿Te puedo ayudar? Can I help you? Esa película es muy mala. That movie is very bad. Es una lista muy larga. It's a very long list. Nuestras opiniones son diferentes. Our opinions are different. Gracias por el apoyo. Thanks for the support. Hablo español y danés. I speak Spanish and Danish. Se me hace agua la boca. My mouth is watering. Llegaste justo a tiempo. You got here just in time. Acabo de gastar $100. I just spent $100. Estoy de tu lado. I'm on your side. Es un amor secreto. It's a secret love. Disculpa, no pude llegar a tiempo. Sorry I couldn't make it in time. No cuentes conmigo. Count me out. ¿En qué puedo ayudarte? How can I help you? Nadie sabe la verdad. No one knows the truth. Tengo una hermana. I have a sister. El tiempo se acabó. Time's up. Tuvimos mucha suerte. We were very lucky. Hiciste bien. You did good. Ten cuidado conduciendo. Be careful driving. ¿Cuántas personas viven aquí? How many people live here? Gracias por invitarme a tu casa. Thank you for inviting me to your house. ¿Cómo terminaste trabajando aquí? How did you end up working here? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? What do you enjoy most about your job? ¿Qué quieres para desayunar? What do you want for breakfast? Debemos aceptar esta realidad. We must accept this reality. Sin comentarios. No comments. Quiero comprar un auto nuevo. I want to buy a new car. Este libro es muy caro. This book is very expensive. ¿Quién te dijo eso? Who told you that? ¿Puedes traducir esto para mí? Can you translate this for me? Está detrás del edificio. It's behind the building. Gracias por invitarme a tu casa. Thank you for inviting me to your home. Escribe el resumen de la capacitación. Write the training summary. Necesito ir a casa. I need to go home. ¿Cuál es la mejor bebida aquí? What is the best drink here? Al final, hemos tenido una buena idea. In the end, we had a good idea. Nunca he estado en ese lugar. I've never been to that place. Estoy delante de ti. I'm ahead of you. No te preocupes. Don't worry. Gira con más fuerza. Turn harder. ¿Comenzamos con la entrevista ya? Shall we start the interview now? Este pastel huele muy rico. This cake smells so good. Esto requiere ayuda de un experto. This requires expert help. Mi mamá habla 3 idiomas. My mom speaks 3 languages. Estoy seguro que te encantará. I'm sure you'll love it. No hablo muy bien. I don't speak very well. Yo prefiero esperar la nueva colección. I'd rather wait for the new collection. ¿Ya tomaste tu medicina? Have you taken your medicine yet?
La pregunta es fácil. The question is easy. Tu casa está en una ciudad grande. Your house is in a big city. No estoy interesado en comprarlo. I'm not interested in buying it. El libro es azul. The book is blue. Mi hermana está en la oficina ahora. My sister is in the office now. Este proyecto parece perfecto. This project seems perfect. No puedo parar de leer este libro. I can't stop reading this book. Esa no es la respuesta correcta. That's not the right answer. Todos lo saben. Everyone knows that. Te apoyaré de cualquier manera. I'll support you any way I can. Ella es una persona muy importante. She is a very important person. Estoy ahorrando más dinero. I'm saving more money. Es tu decisión. It's your decision. Esto es mucho mejor. This is much better. Mi jefa está con su secretario. My boss is with her secretary. Tengo un fuerte dolor de cabeza. I have a bad headache. Sigue tus sueños. Follow your dreams. Imprime el informe, por favor. Print the report, please. El periódico no está en la silla. The newspaper is not on the chair. Mi hermana es de España. My sister is from Spain. He perdido mi reloj. I lost my watch. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? Él es estudiante. He is a student. La historia es interesante. The story is interesting. No es verdad lo que él te dice. It's not true what he tells you. Puede ser que nos enamoremos esta vez. Maybe we'll fall in love this time. Espero que mis expectativas se cumplan. I hope my expectations will be fulfilled. ¿Podría darme su nombre, por favor? May I have your name, please? En aquella época, no existía la electricidad. At that time, there was no electricity. Esta es la única alternativa. This is the only alternative. Me gustaría leer ese libro. I'd like to read that book. No es correcto seguir con esta mentira. It's not right to go on with this lie. No me creerás lo que soñé ayer. You won't believe what I dreamt yesterday. Él es un chico inteligente. He's a smart boy. Quiero ir a esa fiesta. I want to go to that party. ¿Alguna idea diferente? Any different ideas? ¿Cuál es la situación actual? What is the current situation? El hecho de que esté con ella me entristece. The fact that I'm with her makes me sad. No puedo negar lo que vi ayer. I can't deny what I saw yesterday. No es bueno suponer. Es mejor estar seguros. It's not good to assume, it's better to be sure. Pienso que es lo mejor para todos. I think it's best for everyone. Imaginé que sería más difícil. I imagined it would be more difficult. A veces, el amor duele profundamente. Sometimes love hurts deeply. Esto es muy difícil. It's so hard. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Eres muy apreciado por ellos. You're very dear to them. Supongo que será lo mejor para todos. I guess it's for the best for everyone.
El bebé nació hace 2 semanas. The baby was born 2 weeks ago. Solo está permitido un artículo de mano. Only one carry-on item is allowed. ¿Puede decirme dónde está la puerta de salida? Can you tell me where the exit door is? Gracias por ayudarme. Thank you for helping me. ¿Dónde está el profesor? Where's the teacher? Solo espera y obtendrás eso que buscas. Just wait and you'll get what you're looking for. Mi hermana acaba de llegar a Canadá. My sister just arrived in Canada. ¿Qué tienes que perder? What have you got to lose? Buen trabajo. Good job. Tengo 2 coches, pero uno de ellos está en el taller. I have 2 cars, but one of them is in the shop. Continúa con el buen trabajo. Keep up the good work. Estoy tan orgulloso de ti. I'm so proud of you. Leí solamente hasta la mitad. I only read halfway through. Mantente fuerte. Stay strong. Si cruza la calle, habrá llegado. If he crosses the street, he'll have arrived. Estoy enamorado de ti. No puedo esconderlo más. I'm in love with you. I can't hide it anymore. Ella es muy divertida. She's so much fun. ¿Cuándo es la reunión? When is the meeting? Es una larga historia. It's a long story. Si llueve, tendremos que hacer la fiesta adentro. If it rains, we'll have to have the party inside. ¿Estás bromeando? Are you kidding me? ¿Cuál es el propósito de su viaje? What is the purpose of your trip? Las cosas no podrían estar mejor. Things couldn't be better. Eres importante. You are important. Yo pensé que la ropa era más barata. I thought clothes were cheaper. Este proyecto incluye cada detalle. This project includes every detail. ¿Fuiste tú? Was it you? Aquí hay un mensaje para ti. Here's a message for you. Es momento de comenzar a ahorrar para el viaje. It's time to start saving for the trip. Me encantaría seguir trabajando aquí. I'd love to keep working here. Guardé todo dentro de la caja. I kept everything inside the box. Ayer pasamos cerca de tu casa. Yesterday we passed by your house. El tour sale de la plaza principal. The tour leaves from the main square. ¿Cómo va todo en casa? How is everything going at home? Paso mucho tiempo en la computadora. I spend a lot of time on the computer. Yo puedo pagar estas cervezas. I can pay for these beers. Cuidado, esto parece una estafa. Careful, this looks like a scam. Espero poder dormir hasta tarde. I hope I can sleep in. No me gusta tomar alcohol. I don't like to drink alcohol. Volveré más tarde. I'll be back later. Yo invito. It's on me. ¿Por qué estás tan seguro? Why are you so sure? Me gustaría asistir al concierto. I'd like to attend the concert. El vuelo está retrasado. The flight is delayed. No es lo que esperaba. It's not what I expected. Me gustaría dar un paseo. I'd like to take a walk. ¿Cuándo es tu cita con el abogado? When is your appointment with the lawyer? Estoy muy cansado. I'm very tired. Él no aguantaría este momento.
He wouldn't stand for this moment. Vine para ganar. I came to win. Los insumos están completos. The supplies are full. ¿Lo perdonarás? Will you forgive him? ¿Tienes mascotas? Do you have pets? Yo te acompaño a la parada del autobús. I'll walk you to the bus stop. Ahora entiendo lo que dices. Now I understand what you're saying. Creo que podemos comenzar ya. I think we can start now. Esta es una casualidad. This is a fluke. Quiero un boleto en clase turista. I want an economy class ticket. Mi hermano y yo preparamos los pasteles. My brother and I prepare the cakes. Si necesitas de mi ayuda, escríbeme. If you need my help, write to me. Ella trabaja como profesora en la universidad. She works as a teacher at the university. Es una posibilidad que deberíamos contemplar. It's a possibility we should contemplate. Eso dicen ellos, es bueno creer. So they say, it's good to believe. ¿A qué hora es el embarque del avión? What time is the plane boarding? Debe tomar el autobús. You must take the bus. Para nada, debo continuar. Not at all, I must go on. Tengo frío. I'm cold. ¿Hablas japonés? Do you speak Japanese? Un vaso de vino, por favor. A glass of wine, please. El envío está próximo a llegar. The shipment is about to arrive. Fue una buena charla. It was a good talk. Hazme un favor. Do me a favor. Lo que tú digas. Whatever you say. Desde ayer, soy un hombre nuevo. Since yesterday, I'm a new man. Hace calor esta tarde. It's hot this afternoon. Eso es una mentira. That's a lie. No estoy exagerando. I'm not exaggerating. Ella está soltera, me dijo su hermano. She's single, her brother told me. Me gustaría volar como un pájaro. I'd like to fly like a bird. Mi madre piensa igual que tú. My mother thinks the same way you do. Quiero acompañarte a la cita de hoy. I want to go on a date with you today. Mantén la cabeza fría. Keep a cool head. La conferencia estuvo increíble. The conference was amazing. Me gusta la ropa suave. I like soft clothes. Ella es una mujer con mucho dinero. She's a woman with a lot of money. ¿Estás entendiendo? You're catching on. Te luce bien esa camisa. You look good in that shirt. Ven conmigo. Come with me. Todavía no he preparado los materiales para la clase. I haven't prepared the materials for the class yet. El proyecto será famoso, lo conseguiremos. The project will be famous. We'll get it. Solo habla de tu tema favorito. Just talk about your favorite subject. Ellos producen miles de unidades al día. They produce thousands of units a day. Estoy feliz. I am happy. Sentarte aquí es muy cómodo. Sitting here is very comfortable. El calor es insoportable. The heat is unbearable. ¿Puedo sugerirte algo? May I make a suggestion?
Puedo hablar francés a la perfección. I can speak perfect French. No lo sé, lo siento. I don't know, I'm sorry. Te ayudaré esta vez. I'll help you this time. Me gusta bailar. I like to dance. Igual que siempre. Same as always. Llamaré más tarde. I'll call later. I'm lost, can you help me? Estoy perdido, ¿me puede ayudar? ¿Estás bromeando? Are you kidding? Fue un éxito. It was a hit. Ella tiene un resfriado. She has a cold. Debemos ser más tolerantes. We should be more tolerant. Es algo muy probable. It's very likely. Me gustaría escuchar tus recomendaciones. I'd like to hear your recommendations. Tu esposa es encantadora. Your wife is lovely. Si ella dice eso, créele. If she says so, believe her. Entonces se fueron juntos. So they left together. ¿Cuál es la dirección? What's the address? Arreglamos el auto porque andaba muy mal. We fixed the car because it was running so badly. No creo que lo haga. I don't think so. Mira, aquí está mi pasaporte. Look, here's my passport. Estoy hablando de la evolución. I'm talking about evolution. Es algo divertido. It's kind of funny. Estoy acostumbrado. I'm used to it. Este computador es justo lo que necesito. This computer is just what I need. Me voy a casar. I'm getting married. Me gustaría aprender ese idioma. I'd like to learn that language. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Me encanta la literatura. I love literature. Los niños se portaron mucho mejor que la última vez. The children behaved much better than last time. Finalizaste el examen más rápido que yo. You finished the exam faster than me. ¿Trabajas independientemente? Do you work independently? Voy a renunciar. I'm going to quit. Eso es demasiado para mí. That's too much for me. ¿Conoces este restaurante? Do you know this restaurant? Realmente sigo pensando en ese momento. I'm really still thinking about that moment. La sabiduría es poder. Wisdom is power. Eso no es verdad. That's not true. Te estás comportando como tu hermano menor. You're behaving like your younger brother. You guys ate more than me. Ustedes comieron más que yo. Estoy pensando en esa oferta. I'm thinking about that offer. Una vez fui allá y me gustó. I went there once and I liked it. Están construyendo un edificio al frente de mi casa. They're building a building across the street from my house. Me gusta su acento. I like your accent. Actualmente estoy aprendiendo italiano. I'm currently learning Italian. ¿Te parece divertido? You think it's funny? Compré esta camisa ayer. I bought this shirt yesterday. Que la pases bien. Have a good time. Me siento confundido con su comentario. I am confused by your comment. ¿Recibiste mi email? Did you get my email? En verdad lo aprecio. I really appreciate it.
Se está haciendo tarde. Vamos. It's getting late, let's go. ¿Quién ha ganado? Who won? Ten cuidado de no romper esos cuadros. Be careful not to break those pictures. ¿Juegas baloncesto? Do you play basketball? Deberías creerle. You should believe him. La probabilidad es 0. The probability is 0. Estudio en la Universidad de Boston. I study at Boston University. Es un dibujo muy bonito. That's a very nice drawing. Creo que debemos avanzar. I think we should move on. Déjame salir de aquí. Let me get out of here. Yo me encargo de eso. I'll take care of it. ¿Ya comiste? Have you eaten? ¿A dónde quieres ir? Where do you want to go? Las ventas van por buen camino. Sales are going well. Me gusta caminar en el invierno. I like to walk in the winter. Ella está afuera del hotel. She's outside the hotel. Ese cuadro se ve extraño en esa pared. That picture looks strange on that wall. Ella tiene el cabello hasta la cintura. She has hair down to her waist. ¿Te sientes mejor? Feeling better? La niña siempre estaba sonriendo. The girl was always smiling. Ella se veía feliz. She looked happy. Me gustaría visitar ese club. I'd like to visit that club. ¿Sabes dónde está ella? Do you know where she is? Esas son buenas noticias. That's good news. Ayer vi una película en portugués. Yesterday I saw a movie in Portuguese. Me tendiste una trampa. You set me up. No me arrepiento de este amor. I don't regret this love. Has llegado muy lejos. You've come so far. Actualmente estoy soltero. I'm currently single. ¿Tienes algo en mente? Do you have something in mind? Espero que podamos seguir así. I hope we can go on like this. Espero que cumplas con tus objetivos. I hope you meet your goals. La recomendación fue positiva. The recommendation was positive. Me gustó tu descripción de lo que sucedió. I liked your description of what happened. Es una inversión segura. It's a safe investment. What is your favorite brand of car? ¿Cuál es tu marca de auto favorita? ¿Vas a viajar a Florida mañana? Are you traveling to Florida tomorrow? ¿Son iguales? Are they the same? No tengas miedo, yo estoy aquí contigo. Don't be afraid, I'm here with you. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué esperas obtener de esto? What do you expect to get out of this? Este es mi usuario y mi contraseña. This is my username and password. ¿Qué piensas? What do you think? Nos encontramos en el restaurante. Meet me at the restaurant. ¿Te gusta ese deporte? Do you like that sport? ¿Quieres ir conmigo a la biblioteca? Do you want to go with me to the library? ¿Sabes nadar? Do you know how to swim?